La clase que voy a presentar es la de neuropatía diabética y quiero hacer énfasis en que este compromiso microvascular debe ser tenido en cuenta especialmente en todos aquellos pacientes que tratamos y que tienen diabetes. Y quiero comenzar planteando estas interrogantes. Y fíjense que pongo en plural neuropatías en personas con diabetes. ¿Las pensamos? ¿Las buscamos? ¿Las diagnosticamos? ¿Las tratamos? ¿Seguimos su evolución? Esta es una pregunta, un interrogante que dejo para que ustedes analicen. No puedo hablar del tema de neuropatía en personas con diabetes sin mencionar a los grandes maestros, estos maestros que marcaron un sendero en nuestro país y que realmente nos han permitido, a los que seguimos ese sendero, tener conocimientos que nos permitieron luego avanzar y avanzar. Y estos dos maestros que menciono son el doctor Isaac Faerman y el doctor Mauricio Jasinski. Tuve el honor de conocerlos a ambos y trabajar con ellos. Y fíjense que ya en la década del 70, los doctores Faerman, Jasinski y su equipo publicaban en una revista tan importante como es la revista Diabetes americana, este trabajo que hoy tendría el título Disfunción eréctil y diabetes y que permitió observar las alteraciones histopatológicas de cuerpos cavernosos de hombres diabéticos con disfunción eréctil comparado contra sujetos control, observando las alteraciones histopatológicas. Veamos algunas definiciones. En el año 1959, el doctor Sven Faberger decía que en la diabetes mellitus tardía, la neuropatía diabética es la menos comprendida de las complicaciones. Hoy, si queremos volver a actuar y repensar esta complicación y esta definición, solamente tendríamos que sacar la palabra tardía. Y seguimos diciendo que esta complicación es la menos comprendida de todas las manifestaciones. Veamos otra definición, esta ya correspondiente a este siglo XXI, puesta en escena por el doctor Aaron Binnick. Él hace énfasis en que la neuropatía diabética es un desorden heterogéneo que puede ser desde asintomático a plurisintomático y hace énfasis en el concepto de compromiso de todo el sistema nervioso del paciente. Debe ocurrir para que podamos ponerle el rótulo de neuropatía diabética dentro del marco de esta enfermedad. Como todos los eneros, la Sociedad Americana de Diabetes emite este documento de estándares del cuidado médico de las personas con diabetes. Y fíjense que en el capítulo de las complicaciones microvasculares define, y aquí de nuevo lo pone en plural, a las neuropatías diabéticas como un grupo heterogéneo de desórdenes que tienen diferentes manifestaciones clínicas. Hace además un consejo, y es que los profesionales que atendemos pacientes con diabetes tengamos la capacidad de hacer un reconocimiento temprano y hacer un apropiado manejo de esta complicación, debido a las implicancias clínicas que la misma tiene. Hace bastantes años, en el año 2013, tuvimos la posibilidad de hacer esta publicación en Clinical Practice, en donde un grupo de médicos de Argentina, junto con colegas de Perú y de Colombia, hicimos una evaluación muy profunda de la calidad de atención de personas con diabetes tipo 2. En el área de las complicaciones microvasculares encontramos esto que es algo sistemático que vemos en la bibliografía, y que es que la neuropatía es la más frecuente de las complicaciones microvasculares con compromiso del sistema nervioso somático, el que denominamos habitualmente periférico, y también con afectación del sistema nervioso autónomo, ya que encontramos hipotensión ortostática y disfunción eréctil. Fíjense el porcentaje tan alto de la complicación neuropatía de manera global. En esta población que nosotros estudiamos, la encontramos en un 34% de los pacientes. Es una realmente altísima prevalencia. Y el compromiso de la hipotensión ortostática y la disfunción eréctil se encontró en el 19% y en el 10%.
Si hacemos una mirada especial a la afectación somática, que es la que más frecuentemente observamos en la práctica cotidiana, debemos poner nuestra atención no solamente en los miembros inferiores. Y esto es relevante porque en general los médicos pensamos, persona con diabetes, bueno, ojo que puede tener complicaciones en los pies. Y la expresión más terrible y el temor mayor para un paciente con diabetes y neuropatía y lesiones en los pies es, por supuesto, la amputación. Otra situación realmente muy pesada para el paciente es el compromiso del dolor hiperalgésico. Pero no nos olvidemos de los miembros superiores, y es así que podemos tener un compromiso realmente marcado en los músculos de las manos, así como también neuropatías por atrapamiento. No nos quedemos solamente con la neuropatía somática. Pensemos también de una manera más amplia en este compromiso sistémico que tiene el paciente con diabetes en lo que hace al área de su sistema nervioso, y es así que nos encontramos con todas las manifestaciones, a veces que son muy pobres y que debemos investigar y explorar, del sistema nervioso autónomo. Vale la pena remarcar la gastroenteropatía diabética, el compromiso del sistema nervioso autónomo del corazón, tanto con compromiso cardiovascular como periférico, la disfunción sexual masculina y femenina y la vejiga neurogénica, la falta de percepción de la situación de hipoglucemia, esto que denominamos en inglés hipoglucemia unawareness, las alteraciones en la dilatación de la pupila, las alteraciones en la sudoración de los miembros inferiores, que es otro de los mecanismos que interviene en la producción de las úlceras de los miembros inferiores, el compromiso de los pares craneanos y también la neuropatía del sistema nervioso central que llama nuestra atención en este último tiempo. Es decir, que debemos tener un panorama amplio de un concepto de afectación sistémica, y entonces neuropatía diabética es mucho más que pie diabético. Vayamos ahora a analizar los mecanismos en donde se van interrelacionando diferentes vías y que llevan a esta afectación del sistema nervioso del paciente con diabetes. Y el primer concepto a tener en cuenta es que tener diabetes implica una agresión metabólica sostenida, y que esta agresión metabólica sostenida, que ahora veremos que tiene distintos componentes, lleva a un compromiso que primariamente es axonal, es decir, el axón es lo que está expuesto a esta noxa metabólica, y secundariamente hay un compromiso sobre la mielina. Entonces allí hago énfasis en que esta lesión sobre el sistema nervioso es primariamente axonal y secundariamente desmielinizante. Es así que nos encontramos que una estructura tan delicada, tan fina, tan desarrollada como es la estructura nerviosa, empieza a tener alteraciones inicialmente funcionales, luego estructurales, y en donde en lo estructural se van perdiendo fibras, se va produciendo edema del axón y se va produciendo a nivel de las fibras mielinizadas estos parches, esta mielina dañada, no reconocida por los macrófagos, que al encontrarse con una estructura proteica de la mielina, al estar esta mielina glicada, van a producir estas lesiones sobre la mielina de los nervios. Si pensamos un poco en la fisiopatología, bueno, reconocemos siempre a la hiperglucemia en el centro de la escena y vemos que a través de esta hiperglucemia sostenida comienzan a producirse una serie de alteraciones que llevan al exceso de radicales libres, al daño del ADN, al estrés del retículo endoplásmico, a la disfunción mitocondrial. Pero veamos que no es solamente la hiperglucemia. Fíjense cómo se involucra al fenómeno de la dislipidemia del paciente con diabetes, en donde los triglicéridos elevados, la LDL aumentada, la disminución de la HDL, el aumento de los ácidos grasos libres, también se entroncan por distintos mecanismos donde la lipoperoxidación es uno muy fuerte y donde se lleva de nuevo
a mecanismos que favorecen esta situación de daño de la estructura nerviosa. Además de todo este compromiso representado por las alteraciones lipídicas, en este gráfico publicado en 2017 también se involucra en la situación de los pacientes con diabetes tipo 1 a la hipoinsulinemia, que es el patrón característica de esta forma clínica de diabetes, teniendo en cuenta que la insulina es un factor de crecimiento y su ausencia está marcando también una situación de lesión. Les comentaba que la hiperglucemia la ponemos en el centro del escenario y esto es así, es lo que más conocemos y es lo que tenemos que tratar de modificar. La presencia de hiperglucemia, tanto en ayunas como en estado postprandial o incluso interprandial, pone en movimiento una serie de vías que conocemos hace muchos años y que son la vía de los polioles con la producción exagerada de sorbitol y fructosa, el estrés oxidativo, y recuerdo aquí con énfasis que la diabetes es un estado prooxidante, la hiperproducción de los AGE, es decir, los productos avanzados de glicación no enzimática, la hiperactividad de la proteína quinasa C con su efecto microvascular y la disminución del óxido nítrico. Todas estas vías relacionadas con la hiperglucemia generan inicialmente déficits que definimos como funcionales, pero fíjense que estos déficits funcionales avanzan a déficits estructurales que se tornan irreversibles. ¿Qué hay de nuevo? Y la verdad que está puesta el énfasis de la investigación en el estrés oxidativo. Evidentemente, los radicales libres tienen un efecto muy tóxico sobre la estructura nerviosa, pero también en los procesos inflamatorios. Y esta situación de inflamación de bajo grado tiene un impacto realmente deleterio también en el sistema nervioso. Y otro de los elementos que recién mencionaba era la evidencia del impacto negativo de los lípidos sobre cualquier parte del sistema nervioso. En esta publicación del año pasado de Callahan y colaboradores, que fue publicado en la revista Diabetologia, se vuelve a hacer énfasis sobre esta interacción entre la hiperglucemia y las alteraciones lipídicas y pueden observar cómo convergen en vías comunes en donde por un lado tenemos el estrés oxidativo, todos los mecanismos de inflamación involucrados y que en definitiva llevan a esta lesión de la fibra nerviosa. En neuropatía diabética además reconocemos algunos otros mecanismos que son como específicos del sistema nervioso y uno de ellos es la disminución de la actividad de la delta 6 desaturasa. Esta es una elongasa que actúa sobre los ácidos grasos de cadena larga de la estructura nerviosa. Al estar disminuida la actividad de esta delta 6 desaturasa, esa membrana nerviosa queda más rígida, más expuesta a la anoxia metabólica, a no ser reconocida por los macrófagos. Otro de los mecanismos que están involucrados es la alteración en la síntesis y en el trastorno retrógrado de los factores de crecimiento nervioso. Y aún en un campo de hipótesis, la posibilidad de producción de inmunocomplejos, especialmente en pacientes que tienen una base de autoinmunidad alterada, como los pacientes con diabetes de tipo 1, también se puede presentar como mecanismo etiopatogénico de la neuropatía diabética. Es muy clara la imagen donde a la izquierda ustedes pueden observar una estructura sana. Es un vaso que alimenta a un nervio y en donde la coloración, la cantidad de fibras, la permeabilidad de esa vasa nervorum están demostrando que este es un nervio indemne. Mientras que a la derecha lo que se puede observar es un nervio con neuropatía diabética y en donde claramente desde el color, que es distinto, la disminución del número de fibras, tanto mielinizadas como desmielinizadas, y esa vasa nervorum que está semiobstruida, están indicando claramente que es un nervio que está lesionado. Y si esa persona tiene diabetes, lo más probable es que sea por neuropatía diabética. Si ampliamos un poquito más los conceptos y no nos quedamos solamente en la diabetes, podemos también observar que hay una neuropatía metabólica,
pero que está muy relacionada con la disglucemia, con la insulinoresistencia, con estos estados que podemos denominar como prediabetes, en donde el paciente, si es tomado a tiempo, puede incluso retrotraer a un estado de normoglucemia. Pero fíjense que los mecanismos son los mismos, son múltiples mecanismos que están interactuando entre sí y que llevan, en definitiva, a la injuria nerviosa directa. Y lo que también quiero recalcar es que la lesión inicial es sobre la fibra fina y entonces allí es donde podemos encontrar en pacientes que están cursando síndrome metabólico o disglucemia no diabética esta alteración de la fibra fina que debe ser buscada con selectividad para poder llegar a un diagnóstico y así una intervención adecuada. Este es un gráfico en donde lo que quiero representar es que se pueden afectar los distintos tipos de fibras sistémicas del sistema nervioso autónomo, que además tiene una característica anatómica de poca mielinización o directamente fibras desmielinizadas, con lo cual están más expuestas a esta anoxia metabólica, o del sistema nervioso somático con compromiso sensitivo o motor. Habitualmente hay una combinación y un paciente que tiene una neuropatía sensitiva debemos evaluar el compromiso motor y no debemos olvidarnos de la afectación del sistema nervioso autónomo. En este cuadro faltaría el compromiso del sistema nervioso central, que como comentaba previamente está siendo foco de mucha atención. Bien, veamos ahora el tema de la clasificación y el diagnóstico de la neuropatía diabética. Hay muchísimas formas de clasificar. Uno hace una clasificación con un criterio didáctico y creo que esta que hemos elaborado con el Comité de Neuropatía Diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes es bastante clara y nos permite posicionarnos frente al paciente. Nuestro paciente puede tener neuropatía diabética asintomática o sintomática. En el caso de tener el compromiso somático, que también denominamos neuropatía periférica, puede ser la forma más frecuente de observar, que es la difusa y simétrica y habitualmente bilateral, o puede tener formas focales como radiculopatías, mononeuropatías múltiples, mononeuropatía de los nervios craneales, la motora proximal. O por otro lado puede tener al mismo tiempo también el compromiso del sistema nervioso autónomo con la afectación de diferentes órganos y sistemas como el cardiovascular, el gastrointestinal, el genitourinario, las formas sudomotoras, metabólica y pupilar. Tenemos que tener la cabeza amplia para considerar que cada uno de estos compromisos puede ser incluso simultáneo. Y cuando hablamos de la neuropatía diabética somática, que es la que más frecuentemente nos encontramos en el consultorio, el primer concepto a tener en cuenta es que debe ser un diagnóstico por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nuestro paciente puede tener y es probable que tenga neuropatía diabética, pero debemos tener el mayor grado de certeza posible de que no tenga además otro tipo de neuropatía diferente de la diabética. Y allí va nuestra inteligencia y capacidad y sagacidad para poder excluir las otras causas de neuropatías diferentes a la metabólica diabética. La base es clara y sigue siendo lo que hemos aprendido hace muchos años. Escuchar con atención, este escuchatorio activo con el paciente, preguntar respetuosamente. Sin ninguna duda debemos vencer esas barreras que cotidianamente encontramos en nuestro diálogo con los pacientes. Esas son barreras que deben ser superadas. El segundo punto es también imprescindible, que es examinar adecuadamente. Y el tercer punto es educar en todas las etapas. Si la complicación no está presente, por supuesto, para hacer la prevención. Y si hicimos el diagnóstico y vamos a hacer el tratamiento, debemos seguir educando a nuestro paciente. Vamos a poner la atención en la afectación del pie de las personas con diabetes, porque esto es lo que habitualmente mueve al paciente a una consulta si es que no venía haciendo controles periódicos.
Y aquí es donde tenemos que tener en la cabeza esta multiplicidad de interacciones, donde el compromiso neuropático suele ser la base para que este pie insensible con afectación motora dé permiso a que se sumen las otras variables como la afectación vascular, y ahí tenemos el pie neuropático y vascular, y donde si hay un trauma se agregue rápidamente la infección que puede avanzar en cuestión de días. Por otro lado, los factores ortopédicos, que los pacientes no conocen el tipo de calzado que deben utilizar y los cuidados que deben tener, y hay una quinta variable que es la negligencia, que no es a propósito claramente, pero es el punto de partida, el desconocimiento del paciente porque no ha recibido educación diabetológica. Quizás la máxima expresión de este pie neuropático sea el pie con la neuroartropatía de Charcot. Es una neuroartropatía degenerativa, realmente favorece una desestructuración de una osteoarquitectura fantástica que es la de las extremidades, específicamente la del pie, generando esta situación de pie enmecedora, donde la combinación de factores neuropáticos somáticos y autonómicos determinan esta alteración grosera que puede, además de impedir la deambulación del paciente, en el caso de compromiso óseo severo, llegar a situaciones de amputación. Cuando me refiero a un examen físico adecuado, estoy abriendo un panorama que debe incorporar una observación de cómo se incorpora el paciente, cómo camina, cuál es la fuerza del apretón de manos, que ahora lamentablemente está limitado, si tiene la capacidad de hacer la discriminación térmica. Esto previamente lo hacíamos con los tubos de agua caliente y agua fría, ahora utilizamos el lápiz de 2 puntas, la utilización del monofilamento que debe ser de 10 gramos, la utilización del diapasón que debe ser de 128 Hz, y si no tenemos un diapasón, la maniobra de Ipswich, que es muy sencilla, es tocar con nuestro dedo índice el primero, el tercero y el quinto dedos del paciente, y él debe responder si percibe o no nuestro tacto ligero. Debemos buscar los reflejos osteotendinosos, la presencia de atrofia muscular, las modificaciones de la línea del pie. Es valiosísima la información que nos aporta ver cómo camina, cómo se para, cómo son las características de su calzado, cómo tiene los dedos, si tiene ulceraciones o zonas de hiperkeratosis o preulceradas, así como también los dedos en martillos. Y hay un concepto que es básico, tenemos que mirar los 2 pies del paciente, porque a veces esta persona dice que tiene una lesión en el quinto dedo del pie izquierdo y no le pedimos que se descalce también el pie derecho, y esto es imprescindible. También hay exámenes electrofisiológicos. Por supuesto, estos vienen en ayuda. En nuestro medio tenemos que considerar que tenemos acceso, por ejemplo, a las velocidades de conducción nerviosa, que podemos pedir tanto motoras como sensitivas, evaluando también la latencia y la amplitud del estímulo nervioso. Tenemos que tener presente que cuando estamos solicitando esta evaluación electrofisiológica, estamos midiendo características funcionales de fibras gruesas. Y como recuerdan, había dicho yo previamente que las primeras fibras que se lesionan son las fibras finas. De todas maneras, es información valiosa, y donde lo que no se debe pedir, salvo que sea necesario para un diagnóstico diferencial, es la electromiografía, porque realmente es invasiva. Todos reconocemos que esta información que nos brinda la electrofisiología, al igual que la palestesia, que es una medida que podemos hacer, esta medición de la sensibilidad vibratoria en el consultorio, pueden estar normales. La información que nos brinda la electrofisiología y la evaluación con el palestesiómetro, pero como no son datos iniciales, el paciente puede tener una polineuropatía diabética, con lo cual tenemos todavía la carencia de un biomarcador clínico precoz
que nos permita hacer una dirección de nuestro pensamiento hacia la presencia de la polineuropatía diabética. Hay algunos test que son esenciales, pero que no son fáciles de conseguir, que nos permiten o nos permitirían llegar más temprano a un diagnóstico. Me estoy refiriendo a los QST o Quantitative Sensory Testing, que tienen la capacidad de evaluar la característica funcional de las fibras finas, detectando, por ejemplo, cambios de temperatura. Estos test QST pueden permitir ver cómo va la respuesta al tratamiento que yo he instituido en mi paciente. No son exclusivas de la patología neuropatía diabética, pero tienen la capacidad de tener una posibilidad de diagnóstico más temprano. La dificultad que nos encontramos con los QST es que no están disponibles ni en los laboratorios de electrofisiología ni en los servicios de atención a los pacientes con diabetes y que están en general limitados a estudios de investigación. Otra forma de detectar precozmente, pero que no está disponible en Argentina y sin embargo vale la pena conocerla porque hay muchísimos trabajos que están realizados, especialmente en el Reino Unido, es la CCM o Corneal Confocal Microscopy, que es una técnica muy sencilla, muy rápida, de 2 minutos, que utiliza la lámpara de hendidura, que tiene unos elementos especiales, y permite hacer una evaluación de las fibras C de la córnea. De esta manera estamos evaluando un tejido que es avascular, como es la córnea, pero que es muy rico en fibras nerviosas, fibras C finas, y que nos da una información absolutamente valiosa. En la Corneal Confocal Microscopy se obtienen imágenes realmente interesantes de observar, puesto que con las gotas de tinción correspondiente permiten evaluar el largo de la fibra nerviosa, la densidad, las ramificaciones de los nervios, proponiéndonos una situación de diagnóstico y de evolución de la patología. Claro que a la certificación diagnóstica se puede llegar utilizando la biopsia, pero obviamente es una situación invasiva. Hay una técnica gold standard que ha sido descripta y que corresponde a la tintura con medios inmunohistoquímicos o inmunofluorescencia con un marcador panaxonal como es el PGP 9.5. Como se observa en la diapositiva, abajo a la izquierda, en una persona control, se observan las características y la calidad de las fibras nerviosas, mientras que a la derecha, en una persona con diabetes tipo 2 y polineuropatía distal y simétrica periférica, se observa claramente la diferencia con la persona control. Esto implica, como mencionaba, una necesidad de hacer un punch que habitualmente se realiza a nivel del tobillo, y acá en esta diapositiva lo que se puede observar en los paneles superiores A y B son biopsia de nervio periférico donde la estructura está conservada. Se puede ver la calidad de estos nervios donde las vainas de mielina tienen un aspecto normal, a diferencia de los paneles C y D, en donde está desestructurada la mielina, donde se observa las partes lesionadas e incluso la presencia de macrófagos que no reconocen a esa mielina glicada y están agrediéndola. Hemos publicado en la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, tanto en el año 2010 como en el año 2016, estas recomendaciones que hacen al diagnóstico de la persona que tiene diabetes y pensamos que tiene neuropatía diabética. Debemos usar herramientas que sean sencillas, accesibles, de bajo costo, de buena reproducibilidad. Están descritos en la bibliografía numerosos cuestionarios. Pero estos cuestionarios, que obviamente están validados y son de mucha utilidad, consumen tiempo y esto realmente es una limitante que tenemos los profesionales y quedan relegados especialmente al área de investigación clínica. Y el otro concepto trascendental es que de una tríada de signos, síntomas y estudios complementarios se requieren que hayan 2
alterados, signos y síntomas, o síntomas y estudios complementarios, o signos y estudios complementarios, como para poder tener un concepto de diagnóstico con mayor nivel de certeza. Es necesario, y quiero enfatizar estos conceptos, que sistematicemos la búsqueda de la neuropatía diabética. Esto nos va a permitir avanzar y hacer las cosas de manera completa. También se recomienda el examen de los miembros inferiores de manera completa, como mínimo una vez por año, y esto debe ser realizado de manera minuciosa. No podemos dejar pasar por alto lo que nos refiere el paciente con respecto a síntomas o a signos. Necesitamos evaluarlos y observarlos. Y por supuesto, los estudios electrofisiológicos vienen en nuestra ayuda y debemos solicitarlos cada vez que consideramos que sea necesario. Tenemos que tener en cuenta que el mejor trabajo es el que realiza el equipo. Por lo tanto, en esta situación compleja de la neuropatía en los pacientes con diabetes, si necesitamos la interconsulta, debemos recurrir a los colegas. Por ejemplo, si nuestro paciente además tiene compromiso en la circulación, si hay infección de las partes blandas, especialmente si hay infección en el hueso y hay compromiso del medio pie, si hay un dolor neuropático de carácter intenso, considerando esta situación gravísima que es la de la neuropatía hiperalgésica, si hay alteraciones ortopédicas severas y especialmente si hay un pie de Charcot. Veamos ahora el tratamiento del paciente con neuropatía diabética y les puedo asegurar que es un desafío constante al que tenemos que acompañar y guiar a nuestro paciente. Los objetivos los definimos en este documento que publicamos en el año 2010 con el grupo de neuropatía diabética de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y por supuesto en primer lugar está puesta la prevención. Pero a veces no es posible prevenir y entonces buscamos retrasar o por lo menos impedir la progresión de la polineuropatía diabética. Siempre buscamos tratar de que los síntomas desaparezcan o por lo menos reducirlos y por supuesto tenemos que tener presente la necesidad de corregir los déficits y para esto solemos pedir las interconsultas que correspondan. También nos propusimos como metas, pero esto ya lo hicimos con el Comité de Neuropatía Diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes, este deseo, esta propuesta de decirle al paciente de lograr restaurar la función nerviosa y por supuesto tratar el dolor que como síntoma afecta tanto la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos que aclararle a cada una de estas personas que estén sufriendo esta complicación que a veces se consigue una reducción entre el 30 y el 50% de la intensidad inicial del dolor y muchas veces se consigue una mejoría funcional. Con respecto al tratamiento, hay una serie de pilares que quiero enfatizar. Estamos frente a una persona con diabetes, así que sin ninguna duda hay que optimizar el control glucémico. Esto deberemos conseguirlo con las herramientas terapéuticas que dispongamos y que el paciente pueda acceder. Por supuesto, deberemos usar los fármacos etiopatogénicos que cuentan con evidencia. Hay un enorme campo de investigación, pero acá en Argentina tenemos 2 fármacos etiopatogénicos de mucha utilidad. También debemos prescribir los fármacos sintomáticos que van a mejorar la calidad de vida del paciente, pero debiendo ser cuidadosos, porque efectos colaterales siempre existen. Y también podemos aconsejar las medidas no farmacológicas, por supuesto, si corresponden. El año pasado, en el Congreso Americano de Diabetes, se presentó todo un simposio del manejo farmacológico de la neuropatía diabética periférica y se volvió a mencionar que seguimos usando, y esto es debido a los buenos resultados en lo que hace al manejo sintomático, a la pregabalina, a la gabapentina, a la duloxetina, y esto nos da el aval a continuar indicando estas drogas que ya tenemos experiencia de muchísimos años, y fíjense que también se aconsejaron analgésicos tópicos, antidepresivos tricíclicos, la vieja y querida amitriptilina, anticonvulsivantes
todos ellos pueden ser utilizados. Pero fíjense que se prendió una luz amarilla en el semáforo con respecto a los opioides. Y el racional de tener cuidado con los opioides es, por un lado, una falta de eficacia relativa, el riesgo concreto de adicción, los aspectos de seguridad que tienen mucha importancia y relevancia, especialmente en los Estados Unidos, pero en nuestro país también, como para tener en cuenta todos estos aspectos. Con un carácter didáctico podemos dividir en las opciones del tratamiento de la neuropatía diabética somática en un componente patogénico que está basado en el control glucémico, el control de los otros factores de riesgo. Vimos como el tema de los lípidos tiene peso en la etiopatogenia de esta complicación. Y aquí sumamos dos fármacos, el ácido tióptico, también conocido como ácido alfa-lipoico, y la benfotiamina. La otra rama de este edificio terapéutico está compuesto por todo el enfoque sintomático, en donde incluimos al tratamiento del dolor con las distintas herramientas y las manifestaciones de las disautonomías. Veamos este cuadro que elaboramos con el Comité de Neuropatía Diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes, en donde las drogas sintomáticas las clasificamos en tres grupos: antidepresivos, anticonvulsivantes y opiáceos, y pusimos las dosis mínimas y máximas, así como también los efectos colaterales asociados con cada una de estas intervenciones farmacológicas. De allí la importancia del seguimiento que debemos tener con nuestro paciente. En estos tiempos de tanta conectividad, los pacientes deben tener acceso a la información, la tienen y nos preguntan y deben encontrar respuestas, y debemos ser cuidadosos en la titulación de estos fármacos sintomáticos, y también podemos tratar, cuando la situación está calmada, en buscar disminuir la dosis de los mismos. Como yo les comentaba, en la revista Diabetes Care, que todos los años se mencionan los distintos enfoques terapéuticos, en esta publicación que lleva unos años, pero que se consideró como el estándar del cuidado de los pacientes con neuropatía diabética, se puso en primera línea de tratamiento sintomático a la pregabalina o la duloxetina, y en algunas situaciones la combinación de ambas. En segunda línea se mencionan los agentes no aprobados pero con resultados clínicos favorables, como la gabapentina o los antidepresivos tricíclicos, y fíjense cómo coherentemente ponen a los opioides en una tercera línea solamente para pacientes que tienen un dolor severo, que no responden a otras medicaciones y que debe ser acotado en el tiempo. No puedo dejar de mencionar otros enfoques terapéuticos disponibles actualmente, y me estoy refiriendo a las formas medicinales de la cannabis, en donde los estudios suelen ser con números acotados de pacientes en periodos cortos. Por ejemplo, habla de la eficacia de cannabis inhalada en pacientes con neuropatía diabética. Fue un estudio con solamente 16 pacientes y los resultados fueron positivos. En este otro estudio, ya con 380 pacientes y 38 semanas de duración, se observaron los resultados de esta combinación de tetrahidrocannabinol y cannabidiol en spray en la mucosa oral de los pacientes con polineuropatía diabética dolorosa, también observando resultados positivos. Debemos ser cautos con este tipo de indicación y siempre deben estar estos pacientes bajo el control, no solamente profesional, sino también de la familia. No puedo dejar de obviar al tratamiento no farmacológico, porque existe evidencia publicada y porque tenemos experiencia en la práctica clínica cotidiana. El concepto global es que, a pesar de que no hay un cuerpo de evidencia absolutamente sólido, y esto está dado por la limitación también del número de pacientes, del diseño de los distintos estudios, si contamos o el paciente nos solicita consejo con intervenciones no farmacológicas, y fíjense
que están descritas la acupuntura, la electroestimulación, medicina con hierbas, magnetoterapia, suplementos dietarios e incluso curación espiritual, esto queda a criterio del paciente, pero nosotros debemos decirle que no están contraindicadas. Me parece interesante compartir con ustedes esta publicación de la revista Medicine de este año 2021. Todos los autores son chinos y fíjense que habla sobre la capacidad y la respuesta de la acupuntura para tratar la polineuropatía diabética dolorosa. Dice que es aceptada esta intervención por la mayoría de los pacientes. Hay mucha bibliografía al respecto, pero como no hay una sistematización del procedimiento y los ensayos clínicos son de muy variada calidad, en definitiva suele ser el médico en base a sus experiencias personales el que le dé el ok al paciente para hacer una intervención que puede ayudarlo de una manera significativa. Pasemos ahora al tratamiento etiopatogénico. Este está representado en nuestro país por dos fármacos, el ácido tióctico y la benfotiamina. Y quiero hacer énfasis en que la indicación de estos fármacos etiopatogénicos debe ser realizada cuando tenemos un diagnóstico de polineuropatía diabética. Esto es así porque nos gustaría de pronto hacerlo en forma preventiva, pero no hay ningún estudio que avale esta indicación de cualquiera de estos fármacos sin el diagnóstico previo. Veamos el ácido tióctico, que también es conocido como ácido alfa-lipoico. Esta es una sustancia anfibólica que se sintetiza en nuestro organismo, pero en cantidades mínimas, cantidades traza, y que tiene el carácter de ser hidrosoluble y liposoluble. Realmente ha demostrado una eficacia a lo largo de estos últimos 30 años que en la clínica cotidiana de los profesionales que tratamos pacientes con neuropatía diabética nos avala la continuidad de su indicación. Incrementa todo el sistema antioxidante y la diabetes es un estado de prooxidación. Ha demostrado mejoría en cuestionarios objetivos como el score total de síntomas. Ha demostrado mejoría en signos de neuropatía tanto periférica como en neuropatía autonómica cardíaca. Pero vuelvo a insistir que la indicación del ácido tióctico debe ser realizada cuando hemos hecho el diagnóstico tanto de neuropatía somática o de neuropatía autonómica cardíaca. La dosis que podemos indicar es de 600 miligramos como dosis única por día en ayunas y la dosis máxima es de 1800 miligramos, teniendo en cuenta que en nuestro país solamente existe la vía oral para la indicación, para la administración, y que debe estar separada por lo menos 30 minutos de la ingesta de comidas. El otro fármaco etiopatogénico con el cual tengo experiencia y que realmente también tiene un efecto sobre distintos mecanismos involucrados en la génesis de la neuropatía diabética es la benfotiamina. Esta benfotiamina es un análogo de la tiamina perteneciente al complejo B, que se caracteriza por tener un anillo tiazólico abierto. Esto le da un carácter de liposolubilidad que le permite atravesar las membranas plasmáticas. Además, estimula la actividad de la transketonasa y esto determina que intervenga en vías tan importantes como el bloqueo o modulación de las exosaminas, la inhibición de la formación de los H, acción sobre la vía del diacilglicerol y la proteínquinasa C, que como vimos previamente están todos involucrados en la etiopatogenia de la neuropatía diabética. Hay una situación que desde la clínica diabetológica propugnamos y es la combinación de fármacos. Pero esta combinación debe ser racional y debe intentar conseguir los mejores resultados, en donde la mejor combinación es obviamente mejorar el control glucémico y los otros factores de riesgo, a lo que se suman fármacos como el ácido tióctico, la benfotiamina y todo el amplio capítulo de los fármacos sintomáticos,
con el cuidado y con la titulación progresiva y lenta que esto amerita. De esta manera es probable que inicialmente el paciente que está en una situación muy difícil como es la neuropatía hiperalgésica requiera una cantidad de fármacos importantes, pero luego tendremos la posibilidad de ir desescalando la dosis y, si es posible, suspender por lo menos todo lo que sea sintomático. Quiero mencionar otras drogas porque el campo de investigación es muy amplio y hay investigaciones y evidencias en la práctica cotidiana y hay otras que son todavía de laboratorio. Así menciono agentes tópicos como la lidocaína, la capsaicina y la toxina botulínica, el actovegin, que no está disponible en Argentina. Los estudios tanto en modelos animales como en pacientes se hacen fundamentalmente en Alemania. Es un hemodiderivado desproteinizado que se obtiene de la sangre de ternero y tiene una serie de características que lo pueden asemejar en cierta forma al ácido tióctico porque tiene capacidad antioxidante. De los inhibidores de la aldosa reductasa, que en Argentina hemos usado muchísimos años, pero lamentablemente por efectos hepatotóxicos debieron ser suspendidos del mercado, hay una línea de nuevos inhibidores de la aldosa reductasa como el sopolrestat y el ranirestat que tienen un efecto terapéutico positivo y mucha menor posibilidad de producir daño hepático. Todo un campo impresionantemente interesante es el de la vitamina D, que parece jugar un rol importante en el tratamiento del dolor en pacientes con polineuropatía diabética. No se conocen exactamente los mecanismos por los cuales la vitamina D tiene este efecto terapéutico, pero por supuesto que es bienvenido. Con respecto al futuro, hay muchísimo para investigar, para leer y para que cuando llegue al espectro clínico podamos hacer nuestra experiencia. Por ejemplo, en modelos animales, la suplementación de ácidos grasos de cadena larga demostró prevenir o incluso revertir etapas iniciales de polineuropatía diabética. El péptido ARA 290, que es un derivado de la eritropoyetina, también ya demostró mejoría en el control no solamente metabólico, sino también de los síntomas de neuropatía diabética en pacientes con diabetes de tipo 2. El único tema todavía a resolver es una mayor tendencia a estados procoagulatorios, que esto debe ser evaluado en profundidad. La pirenzepina, un antagonista selectivo de receptores muscarínicos que se utiliza en patología gástrica, previno o revirtió la neuropatía diabética, pero todavía en modelos de ratas con diabetes. Y veamos qué mensajes podemos llevar a casa. En el contexto de la atención de un paciente con diabetes mellitus, en primer lugar hay que hacer educación para prevenir la aparición de todas las complicaciones. En el terreno de las complicaciones microvasculares, tener presente que la neuropatía diabética la debemos conocer debido al altísimo impacto en calidad y expectativa de vida y su altísima prevalencia. Y no olvidar de examinar al paciente. Es riquísimo toda la información que nos provee este examen como parte de nuestra relación médico-paciente. El segundo mensaje es que, como en tantas situaciones en biología, hay un punto de no retorno. De allí la responsabilidad del profesional de la intervención lo más precoz posible, utilizando la ventana de oportunidad que significa una conexión directa con el paciente, un diálogo franco y la intervención en etapas incluso previas a la diabetes, cuando una persona puede tener un síndrome metabólico o una disglucemia no diabética. Y estoy convencida de que hay formas en que nos pueden ir mejor en este amplio panorama de la polineuropatía diabética. Hace falta tener conocimientos. Esto es básico, es trascendental, es fundamental. Pero además del conocimiento, hace falta aplicar el sentido común. Y en lo que hace a la afectación del sistema nervioso del paciente con diabetes, si este compromiso está ausente, hay que poner
todo el énfasis en la prevención. Y si la neuropatía está presente, hay que buscarla, diagnosticarla, tratarla y si no sé tratarla, derivarla y en la implementación del tratamiento evaluar las respuestas que vamos consiguiendo. Llegando a los comentarios finales, quiero hacer especial énfasis en que la neuropatía diabética es la más precoz y la más frecuente de las complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes. Afecta a todo el sistema nervioso del paciente. No nos quedemos solamente en la lesión de los pies. Produce un profundo impacto en la calidad y en la expectativa de vida en las personas con diabetes. Y aquí hago la acotación de que la neuropatía autonómica cardíaca puede matar al paciente hasta 5 o 6 años antes de lo que correspondería. Y la educación diabetológica es una herramienta disponible de la cual tenemos que enriquecernos nosotros los profesionales para empoderar a cada uno de nuestros pacientes. Mis apreciaciones personales de este campo en el cual vengo trabajando hace más de 30 años es que cada vez sabemos más, tenemos más acceso a la información y esto nos está enriqueciendo. Por otro lado, si bien contamos con una farmacopea muy grande, los resultados no son todo lo buenos que nosotros queremos y los fármacos tienen efectos colaterales. Por eso estoy convencida de que la medida más costo efectiva que contamos es la prevención y a la prevención llegamos a través de la educación. Entonces, mi deseo, mi concepto, mi apreciación es que debemos educar, tenemos que tener una mirada optimista y transmitírsela a nuestros pacientes. Con esto finalizamos este tema tan apasionante de la neuropatía en personas con diabetes.